Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos una vez más aquí al canal, a este espacio, en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas de la Escritura. El día de hoy ya es mayo 31 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3. Dice la Escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí Pablo comienza la carta a los habitantes o a la iglesia que está en Éfeso y a la cual el gentilicio son los efesios. Y entonces Pablo hace la introducción, por supuesto. Pablo presenta las credenciales, por ejemplo, en el versículo 1 ya Pablo se está presentando a sí mismo como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez que Pablo se presenta y saluda y también presenta sus credenciales, entonces procede ahora a bendecir a la iglesia, a bendecir al lector y a bendecir a aquel que está escuchando. Por eso que en el versículo 3 dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo típico de los escritores bíblicos comenzar las oraciones alabando a Dios. Y muchas veces a nosotros, y yo lo he notado en las iglesias, porque lo he notado, que muchas veces oramos y tratamos de comunicarnos con Dios, pero se nos olvida la alabanza a Dios. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, los salmos son puras oraciones o más bien alabanzas transformadas en oraciones. Todos los hijos de Dios en la Biblia, cuando hablaban con Dios, se comunicaban a Él primero alabándolo. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 9, cuando Daniel hace esa oración tan bonita y esa oración tan extendida hacia Dios. Daniel lo primero que hace es alabar a Dios por sus obras, alabar a Dios por quien es, por lo que hace, por todos sus atributos. Y una vez que se derraman alabanza a Dios, entonces ya entra a hablar con Dios de otros asuntos. Lo mismo está haciendo aquí Pablo. Pablo está hablando o está diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, está alabando a Dios y luego procede a darle toda la gloria a Dios porque le dice que nos bendijo. Le da la gloria a Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender como cristianos. Y es que cuando nosotros vamos a orar, siempre tenemos que alabar a Dios. Tenemos que presentar los atributos de Dios. Tenemos que representar porque estamos agradecidos con Dios. Así que la primera invitación que yo te hago en este versículo es que siempre alabes a Dios cuando vayas a orar. Por ejemplo, tú entras en oración en tu habitación, en tu cuarto, cierras los ojos y te vas a dirigir a Dios. Entonces, como nosotros siempre decimos, es que nosotros tenemos que hablar con Dios como si Dios fuera un amigo, pero tenemos que ser respetuosos con Dios, tenemos que saludarlo, no podemos hacer como hoy en día en las redes sociales, en los mensajes de texto, que alguien te manda un mensaje de texto y ni siquiera te saluda. Y por ejemplo, en mi caso, hablo por mí, a mí me cuesta mucho que las personas me escriban y no me saluden, me cuesta mucho no saludar a las personas, me he acostumbrado desde muy pequeño, mis papás me enseñaron que uno siempre tiene que saludar. Y siempre que íbamos a una casa saludábamos, siempre que contestábamos el teléfono, en ese tiempo el teléfono de línea, de línea de tierra, como se dice en inglés, de ground, sí, de la línea de tierra, de la línea normal, siempre teníamos que saludar. Uno siempre estaba buenas tardes o buenas noches o buenos días. Y durante toda mi vida me acostumbré a eso, a saludar. Hoy en día uno llega a ciertos edificios, iglesias, en tiendas y yo sigo saludando. Y sigo saludando good afternoon en inglés, good evening. Y en inglés a veces es un poco menos formal. La gente saluda hi, what's up, hello. Y hello es un poco más formal, pero la gente ha perdido mucho, mucho.
esa parte de los buenos modales y y sobre todo en los textos, hay personas que te mandan y te dicen, oye, ya hiciste esto y llevas una semana sin hablar con ellos y no te saludan. Y a mí eso me descoloca muchas veces porque yo siempre saludo y a veces trato de ser un poco, no, sí, sarcástico saludando para que la gente también se dé cuenta de que, oye, no importa que sea un texto, no importa que sea en las redes sociales, no se puede perder los buenos modales porque nosotros los cristianos estamos llamados a ser diferentes moralmente y los buenos modales hacen parte de esa moralidad de levantar las buenas costumbres. Nosotros los cristianos estamos llamados. Entonces, cuando tú vas a Dios y tú entras directo a peticiones o agradecimientos, pero no lo has saludado, se ve feo. Sí, para mí eso se ve feo. Entonces uno debe ir a Dios y saludarlo, Señor, hola, ¿cómo estás? Si tú eres de las personas que le tutea a Dios, si eres de las personas pues que no le tuteas y que lo tratan más formal todavía, pues simplemente le dice, Señor, ¿cómo está hoy? O buenas tardes, padre, ya depende de ti, pero siempre saludarlo. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre lo saludo con un hola y yo tuteo a Dios porque siento confianza en Dios. Entonces, después de tutear a Dios o sea, después de saludar a Dios, entramos en alabanza como hacían los escritores del Antiguo Testamento. No sé si recuerdan, les pongo un ejemplo, algunos de ellos escribían, oh Dios Todopoderoso, Padre de Abraham, Padre de Isaac, Padre de Jacob, el Dios que libró a Israel de Egipto, el Dios Todopoderoso que le dio poder a David, el Dios que le dio sabiduría a Daniel. Y entonces uno alaba a Dios de esa manera, el Dios que se manifestó en Jesús, en la carne de Jesús, ese Dios que murió en la cruz y resucitó por nosotros. Entonces, cuando tú alabas a Dios por todos sus hechos, entonces ya te aproximas luego a lo que tú deseas, hablar con Dios, ya sea peticiones, ya sea agradecimientos, pero ya has sentado la base de la alabanza, porque a Dios hay que alabarlo primero. Y hay que alabarlo por dos cosas. Primero, dice este versículo, primero porque Él es Dios. Simplemente porque Él es Dios. Como cristianos tenemos que aprender a alabar a Dios simplemente porque Él es Dios. Solo ya por ese hecho hay que alabarlo. Y la segunda que les dije es ah, por lo que Él ha hecho por nosotros. En este caso, por las bendiciones espirituales que nos ha dado. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Eh, Algunas personas dicen, no, es que Dios no me bendice, pero nunca les falta un plato de comida, o siempre tienen un buen dinerito por ahí, siempre tienen zapatos. Entonces Dios siempre nos bendice. Lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar que las cosas pequeñas no son bendiciones, cuando las cosas pequeñas son más bendiciones que las cosas grandes. Así que nosotros siempre somos bendecidos, siempre. Incluso las personas que pasan las mayores desgracias son muy bendecidos. Lo que sucede, y yo lo he dicho muchas veces aquí en este canal, en este espacio, es que nosotros no logramos enfocar realmente las lecciones que nos trae la vida. Alguna vez les he hablado que nosotros siempre le tenemos que pedir a Dios que detrás de cada prueba, desgracia, problema, lo que sea, que Dios nos enseñe cuál es la lección para nosotros. Siempre tener puesta la mira en la lección, en la bendición que hay detrás del problema y no poner la visión en los problemas, que es algo muy difícil porque somos seres humanos, somos mentes débiles, somos frágiles y es lógico que pongamos nuestra mirada en los problemas, eso es muy lógico, pero es parte de la lucha interior, de la lucha esa interior que todos tenemos, de vencernos a nosotros mismos y decir, no voy a poner mi mirada en los problemas, sino en la bendición detrás de ellos. Así que aquí Pablo nos dice que tenemos que alabar a Dios y tenemos que creer y confiar en Dios. Primero porque Él es Dios, pero segundo por las cosas que ha hecho por nosotros, por las bendiciones que Él nos ha dado. Y que Él, Dios, es el Padre, ¿sí? Es el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y que nos ha bendecido, dice aquí, con toda bendición espiritual. Así que
Recuerda que Dios te bendice, la bendición de Dios es grande, la bendición de Dios es espiritual, que Él está en los lugares altos, pero que Él te bendice a ti y te ha bendecido siempre. Lo único que tienes que hacer es enfocarte en la bendición, no en los problemas. Los problemas muchas veces tapan la bendición, no nos dejan ver la bendición. Trata de quitar eso de encima y que puedas ver la bendición que Dios tiene para ti. Esa es la invitación que yo te hago a través de este versículo. Alaba a Dios por quien es, alaba a Dios por lo que ha hecho en tu vida y lucha para quitarte las vendas de los problemas y que tú puedas ver la bendición que hay detrás de cada uno de ellos, porque todos somos bendecidos, absolutamente todos. Lo que tenemos que aprender es a ver la bendición y no a los problemas. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana con un nuevo mes y una nueva promesa. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.